El 22 de marzo del 2006, en Selmer, Tennessee, todo era normal. Ya sabes, un pueblo tranquilo sin drama. La gente vivía su día normal, sin imaginar lo que venía, pero esa noche algo oscuro estaba por pasar dentro de una iglesia. En la iglesia había estudio bíblico. La gente estaba sentada, escuchando, esperando al pastor. Todo parecía normal, como cualquier miércoles por la noche. Pero poco a poco, el ambiente empezó a sentirse raro. El pastor Matthew Winkler no llegó esa noche. Al principio nadie se preocupó mucho, pero con el tiempo, la preocupación empezó a crecer. Después del servicio, algunos miembros fueron a su casa para ver qué pasaba. Vivía en una casa de la iglesia con su esposa y sus 3 hijas, pero cuando llegaron, todo estaba demasiado silencioso. Entraron a la casa y entendieron que algo estaba muy mal. En el cuarto encontraron a Matthew muerto, pero su esposa Mary y sus hijas habían desaparecido. No había notas, no había explicación, nada, solo silencio y una escena que nadie podía entender. Y esa noche, Selmer dejó de ser un pueblo normal y se convirtió en un caso que explotó en todo el país. Para entender esta historia, hay que regresar muchos años atrás, porque todo empezó mucho antes de aquella noche. La vida de Matthew Winkler parecía estar escrita desde el día en que nació. Matthew nació el 21 de noviembre de 1974 en Fort Worth, Texas. Su padre era pastor, su abuelo también, e incluso su tío dedicó su vida a predicar. En la familia Winkler, servir en la iglesia no era una opción, era una tradición. Cuando era adolescente, Matthew era bueno en los deportes, incluso pensó en jugar fútbol americano, pero al final decidió seguir el mismo camino que su familia, convertirse en pastor. Mientras tanto, en otro lugar, una joven llamada Mary Carol Freeman crecía bajo las mismas reglas religiosas. Era tranquila, educada y muy reservada. Todos la recordaban como una chica amable y obediente. Mary empezó sus estudios universitarios en Nashville. Más tarde se cambió a Freed Hardeman University para estudiar educación especial. Y fue justamente ahí donde conoció a Matthew Winkler. Su relación avanzó muy rápido. Después de solo 3 meses de noviazgo, Matthew le pidió matrimonio. Y el 20 de abril de 1996, los dos se casaron. Desde afuera parecían la pareja perfecta. Una familia cristiana, joven y respetada por todos. Pero detrás de esa imagen, empezaba a esconderse una realidad completamente diferente. Después de casarse, todo parecía ir perfecto. Eran una joven pareja cristiana con un futuro prometedor. La gente los veía como el ejemplo de una familia ideal. Pero años después, Mary contó una versión muy diferente. Según su testimonio, el cambio empezó poco a poco. Primero fueron las críticas, luego el control, y con el tiempo, el miedo. Mary aseguró que Matthew comenzó a aislarla de las personas que más quería. También dijo que la humillaba constantemente y que, en algunas ocasiones, la agredía físicamente. Pero fuera de la casa, nadie sospechaba nada. En el año 2002, Mary le pidió el divorcio. Pero según ella, Matthew se negó por completo. Mary dijo que tenía miedo de insistir, porque no sabía cómo podía reaccionar él. Con el tiempo, su propia familia empezó a notar que algo no estaba bien. Su hermana dijo que Mary ya casi no sonreía. La joven alegre que conocían parecía haber desaparecido. Otra de sus hermanas recordó haber visto un moretón en el cuerpo de Mary. Su padre también dijo que llegó a notar algunas marcas, pero cada vez que le preguntaban, Mary respondía lo mismo: estoy bien. Mientras Mary vivía en silencio, la carrera de Matthew seguía creciendo. Para todos, él era un pastor ejemplar. Nadie imaginaba que muy pronto, esa imagen empezaría a romperse. Mientras Mary guardaba silencio, la carrera de Matthew seguía subiendo. En 1999 se graduó de la universidad y comenzó a trabajar como pastor de jóvenes. Con el paso de los años, su reputación dentro de la iglesia se hizo cada vez más fuerte. Entre 2002 y 2005 trabajó en otra iglesia de Tennessee. Muchos lo describían como un hombre disciplinado y muy organizado. Pero algunas personas que trabajaron con él recordaban algo muy diferente. Una secretaria de la iglesia declaró que, al principio, Matthew parecía amable, pero con el tiempo empezó a comportarse de forma muy exigente y, según ella, incluso cruel con algunos empleados. Otra persona recordó que llegó a gritar por algo tan pequeño como el ladrido de un perro. Aún así, nada de eso fue considerado una prueba de que hubiera cometido un delito. Solo eran comentarios que con el tiempo hicieron que algunas personas empezaran a ver otra cara de Matthew, una cara que casi nadie conocía. Para ese momento, Mary y Matthew ya tenían 2 hijas.
Poco después nació su tercera niña, Brianna. Desde afuera, parecían la familia perfecta que todos admiraban. En enero del 2005, Matthew recibió un nuevo nombramiento. Fue elegido como pastor principal de la 4th Street Church of Christ, en Selmer, Tennessee. Para un pueblo tan pequeño, era una figura muy respetada y conocida. Todos veían a una familia ejemplar. Matthew enseñaba a los adultos en la iglesia, mientras Mary daba clases a los niños. Parecían vivir la vida perfecta. Pero, según Mary, la realidad dentro de casa era completamente distinta. Nadie imaginaba que detrás de esa imagen perfecta ya se estaba acumulando una presión que muy pronto explotaría. Por fuera, todo seguía pareciendo perfecto. Pero años después, Mary declaró que dentro de la casa la situación era completamente diferente. Según su testimonio, el control de Matthew era cada vez más fuerte y llegaba incluso a los momentos más privados de su matrimonio. Mary afirmó que muchas veces se sentía humillada y sin poder tomar sus propias decisiones. También declaró que en una ocasión, Matthew la amenazó con una escopeta durante una discusión. Estas acusaciones fueron hechas por Mary durante el juicio y nunca pudieron ser confirmadas de forma independiente. Mientras tanto, otro problema crecía en silencio. Esta vez no era familiar, era económico. Y, según los investigadores, ese problema estaba a punto de salirse de control. Los investigadores dijeron que Mary quedó involucrada en un fraude con cheques falsos, enviados desde el extranjero. Según la acusación, los cheques no tenían fondos y la deuda empezó a crecer rápidamente. Al poco tiempo, el monto ya superaba los $16,000. La fiscalía aseguró que Mary abrió cuentas bancarias solo a su nombre. Incluso habría cambiado la dirección donde recibía la correspondencia. Según los fiscales, intentaba evitar que Matthew descubriera el problema financiero, pero Mary dio una versión completamente distinta. Ella aseguró que Matthew conocía esos movimientos y que incluso le había indicado cómo hacer algunos depósitos. Los fiscales rechazaron esa versión y mantuvieron su teoría. El 21 de marzo del 2006, solo un día antes de la tragedia, ocurrió algo importante. Un funcionario del banco llamó a Mary y le exigió una reunión inmediata. Según la fiscalía, en ese momento su secreto estaba a punto de salir a la luz. Al día siguiente, todo cambiaría para siempre. Nadie imaginaba que la mañana del 22 de marzo terminaría con un disparo y con una familia destruida. Llegó la mañana del 22 de marzo del 2006. Al principio parecía un día completamente normal, pero según la versión que Mary contó más tarde en el juicio, todo comenzó cuando su hija menor, Brianna, empezó a llorar. Mary declaró que Matthew se levantó primero y fue a la habitación de la bebé. Cuando ella entró unos segundos después, aseguró que vio una escena que la dejó paralizada. Según Mary, Matthew estaba tapando la boca y la nariz de la niña para que dejara de llorar. Mary dijo que tomó a la bebé y logró tranquilizarla. Después regresó a la habitación para hablar con Matthew. Solo quería pedirle que dejara de ser tan duro con ella y con la familia. Mary declaró que recuerda haber tomado la escopeta que estaba dentro de la casa, pero aseguró que no recuerda haber apuntado ni haber apretado el gatillo. Ese fue uno de los puntos más discutidos durante todo el juicio. Lo que sí está confirmado es lo que ocurrió después. Matthew Winkler recibió un disparo mientras estaba acostado en la cama. La investigación concluyó que la herida fue causada por una escopeta calibre 12. Según las declaraciones posteriores, Matthew todavía estaba con vida durante unos instantes. Mary dijo que él la miró y le preguntó, ¿por qué? Y ella respondió, lo siento. Pero lo más impactante fue lo que pasó después. Mary no llamó al 911. Tomó a sus 3 hijas, guardó la escopeta en la camioneta familiar y se fue. Horas después, los miembros de la iglesia entrarían a esa casa y descubrirían una escena que cambiaría este caso para siempre. Esa misma noche, Matthew no llegó al estudio bíblico del miércoles. Al principio, los miembros de la iglesia pensaron que simplemente se había retrasado. Pero cuando pasaron los minutos y él seguía sin aparecer, decidieron ir hasta su casa. Cuando entraron a la vivienda, encontraron una escena imposible de olvidar. Matthew estaba muerto dentro del dormitorio, pero Mary y sus 3 hijas habían desaparecido por completo. Durante unas horas, nadie sabía qué había ocurrido. Muchos pensaban que toda la familia había sido secuestrada. El pequeño pueblo de Selmer entró en estado de shock. Al día siguiente, la búsqueda terminó a cientos de kilómetros de distancia. La policía localizó la camioneta familiar en Orange Beach, Alabama.
Los agentes detuvieron el vehículo de inmediato. Los oficiales sacaron a las 3 niñas del vehículo para ponerlas a salvo. Después registraron la camioneta. Dentro del maletero encontraron la escopeta. Ese instante, todo cambió. Mary dejó de ser una esposa desaparecida para convertirse en la principal sospechosa del asesinato de Matthew. Durante el interrogatorio, los investigadores dijeron que Mary permaneció tranquila. No lloraba, no gritaba, simplemente respondía en voz baja. Después de varias horas, Mary admitió que había sostenido la escopeta, pero insistió en que no recordaba haber disparado. Luego dijo una frase que nunca dejaría de perseguir este caso. Con la mirada hacia el suelo, Mary dijo: "Mi lado más oscuro salió". 4 palabras que, hasta el día de hoy, siguen siendo una de las partes más recordadas de este caso. 25 de marzo del 2006, Mary fue trasladada de regreso a Tennessee. Fue acusada oficialmente de asesinato en primer grado. Mientras tanto, sus 3 hijas quedaron bajo el cuidado temporal de los padres de Matthew. Ahora el caso llegaría a los tribunales. Pero allí surgiría una pregunta que dividiría a todo el país. ¿Mary era una asesina fría o una mujer que llevaba años viviendo con miedo? En abril del 2007 comenzó el juicio. Desde el primer día, quedó claro que el jurado iba a escuchar 2 historias completamente diferentes. Cada lado aseguraba tener la verdad. La fiscalía sostuvo que el motivo no era el miedo, sino el dinero. Según los fiscales, Mary enfrentaba un grave problema financiero y sabía que Matthew estaba a punto de descubrir toda la verdad. Para ellos, ese fue el verdadero motivo del crimen. Los fiscales explicaron que disparar aquella escopeta no podía ser un accidente. Primero había que tomar el arma, luego cargarla, después introducir el cartucho y finalmente disparar. Según ellos, esa secuencia demostraba que hubo intención. La defensa respondió con una historia completamente distinta. Los abogados de Mary dijeron que ella había vivido durante años bajo amenazas, control y miedo. Según ellos, nadie conocía lo que realmente ocurría dentro de esa casa. Durante el juicio, la defensa presentó varios objetos que, según Mary, estaban relacionados con las humillaciones que sufría en su matrimonio. Ese momento sorprendió a muchas personas presentes en la sala. Sin embargo, esas declaraciones seguían basándose principalmente en el testimonio de Mary. La defensa también recordó lo que, según Mary, ocurrió la mañana del 22 de marzo con la pequeña Brianna. Afirmaron que ella actuó presa del pánico, creyendo que su hija estaba en peligro. No como parte de un plan preparado con anticipación, pero la fiscalía respondió con una pregunta muy importante. Si los abusos habían sido tan graves durante tantos años, ¿por qué no existía ninguna prueba independiente que los confirmara? Los padres de Matthew declararon ante el jurado. Dijeron que nunca habían visto señales de violencia dentro del matrimonio. Para ellos, las acusaciones contra su hijo simplemente no eran ciertas. Después de escuchar durante varios días a ambas partes, todo quedó en manos del jurado. Ahora serían 12 personas quienes decidirían el destino de Mary Winkler. Cuando el jurado regresó a la sala, nadie estaba preparado para escuchar el veredicto, porque la decisión sorprendería tanto a la familia de Matthew como a la de Mary. El jurado rechazó la acusación de asesinato en primer grado, pero tampoco consideró que Mary fuera completamente inocente. Finalmente fue declarada culpable de homicidio voluntario. La decisión sorprendió a todo el país. Algunos pensaban que debía ser condenada por asesinato, otros creían que había actuado después de años de sufrimiento. El 8 de junio del 2007, el juez dictó la sentencia. Mary recibió una condena de 3 años de prisión. Sin embargo, por el tiempo que ya había pasado detenida y por la decisión del juez, solo le quedaban alrededor de 210 días por cumplir, parte de ellos en un centro de salud mental. Pero la historia todavía no había terminado. Después del juicio comenzó otra batalla, esta vez por las 3 niñas. Los padres de Matthew querían quedarse con la custodia de sus nietas. Además, presentaron una demanda civil por $2 millones. Muchos expertos dijeron que esa acción también buscaba impedir que Mary obtuviera beneficios económicos contando su historia, en libros o películas. Mary no se rindió, luchó por recuperar a sus hijas y tiempo después, incluso apareció en el programa de Oprah Winfrey para contar su versión de los hechos. En agosto del 2008, ambas familias llegaron a un acuerdo. Mary recuperó la custodia de sus 3 hijas. Los padres de Matthew conservaron el derecho de visitarlas. Con el paso de los años, Mary desapareció casi por completo de la vida pública. Intentó criar a sus hijas lejos de los medios de comunicación.
Tiempo después, fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad que cambió nuevamente su vida. Aunque el juicio terminó, las preguntas nunca desaparecieron. Con el paso de los años, investigadores y expertos siguieron analizando cada detalle del caso, y muchas dudas siguen sin respuesta hasta el día de hoy. La evidencia física tuvo un papel muy importante. Los peritos explicaron que la escopeta era completamente funcional. Según la fiscalía, para dispararla, había que realizar varios pasos de manera consciente. La autopsia indicó que Matthew no murió de inmediato. Los médicos concluyeron que todavía respiró durante un corto tiempo después del disparo. Eso significaba que aún existía una posibilidad de pedir ayuda. Los investigadores también encontraron un detalle que llamó mucho la atención. El teléfono del dormitorio estaba desconectado de la pared. La fiscalía creyó que eso pudo haber impedido pedir ayuda, mientras que la defensa respondió que nunca se pudo demostrar quién lo desconectó. Después llegó el debate psicológico. Mary habló de años de miedo, control y humillaciones. Su familia recordó que había cambiado mucho después del matrimonio. Sin embargo, también existía otra realidad. Ningún médico, amigo o miembro de la iglesia pudo confirmar de forma independiente todas las acusaciones de abuso. Eso hizo que el jurado tuviera que tomar una decisión muy difícil. Y luego estaban aquellas 4 palabras. Mi lado más oscuro salió. Para algunos, reflejaban el dolor acumulado durante años. Para otros, eran simplemente la confesión de una decisión impulsiva. Quizás nunca sabremos exactamente qué ocurrió dentro de aquella casa esa mañana. Solo 2 personas conocían toda la verdad. Una perdió la vida, y la otra nunca volvió a hablar públicamente del caso. El caso de Mary y Matthew Winkler sigue siendo uno de los más debatidos en la historia criminal de Estados Unidos, porque no dejó respuestas absolutas, solo preguntas difíciles. Y, como ocurre en muchos casos reales, la verdad completa quizás nunca salga a la luz. Si te gustan las historias de True Crime contadas con todos los detalles, suscríbete, activa la campana y acompáñanos en el próximo caso.